Hola, mi nombre es Sandra Alcántar y en esta exposición voy a hablar de los gobiernos postrevolucionarios. Bueno, pues empezando con el gobierno de Venustiano Carranza, que fue de 1917 a 1920. México se encontraba mal económica y socialmente porque venía de una lucha que había dejado un alto costo en todos los ámbitos de la vida del país. En las elecciones del 11 de marzo de 1917, Carranza era el candidato por el Partido Liberal Constitucionalista, que pues triunfó y luego se hizo presidente, ¿no? Trasladando su gobierno a Querétaro. Durante su mandato, fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana en 1918, así como la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento, las cuales eran organizaciones sindicales que respaldaban y representaban la reglamentación del artículo 123 de la Constitución. Carranza enfrentó una serie de problemas, los cuales fue incapaz de solucionar. Tales problemas eran la crisis económica, el desempleo, la crisis en la producción alimenticia y la inseguridad del país. En la política exterior, el gobierno de Carranza enfrentó amenazas. Estas amenazas se debían a la Primera Guerra Mundial, y aunque Alemania le ofrecía a Carranza regresarle a México los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, Estados Unidos y Alemania lo obligaban a mantener una posición neutral. Bueno, pues ante la muerte de Zapata en abril de 1919, el levantamiento del grupo sonorense era inminente y Carranza pues tenía que huir a Veracruz con sus amigos y con su familia y con una comitiva, en la que se llevaron 23 vagones de tren. Transcurrieron días con diversos incidentes, diserciones y ataques, hasta que la escasez de agua y combustible los obligó a seguir su marcha a caballo. Antes de llegar a Puebla, ordenó quemar los archivos de gobierno para desaparecer cualquier evidencia que pusiera en duda su administración. Durante el trayecto, Carranza fue perdiendo apoyo y comenzó a sospechar de toda su comitiva, por lo que la fue reduciendo significativamente. Cuando iba en su viaje en el pueblo de Tlaxcalatongo, Puebla, fue recibido por Rodolfo Herrero y en la madrugada del 21 de mayo de 1920 fue asesinado. Después de Carranza, Adolfo de la Huerta Marcor asume la presidencia el 1 de junio de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1920, es decir, solo unos meses. En este mandato evitó el estallido de los obregonistas, logrando también pacificar a los villistas, derrotar y capturar el levantamiento armado de Pablo González, la ejecución de Jesús Guardado, asesino de Zapata, y exiliar y capturar a Félix Díaz a Estados Unidos hasta 1937. Ahora les voy a hablar del gobierno de Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924. Asumió la presidencia mediante elecciones y con su llegada se marcó el inicio del grupo de sonorenses en el poder. Una de las cosas que pasó en su mandato fue pues cuando el artículo 27 motivaba a que Estados Unidos reconociera su autoridad. Firmó el 13 de agosto de 1923 los Tratados de Bucareli. Y aunque estos tratados no fueron aprobados por los congresos de ambos países, es uno de los hechos más vergonzosos para México. Después de esto, Obregón envió a Adolfo de la Huerta a tratar el problema de la deuda exterior y Adolfo obtuvo el apoyo del presidente Warren Harding, pero a cambio tuvo que reconocer una deuda. Con respecto al ámbito educativo, Obregón encomendó a José Vasconcelos la creación de la Secretaría de Educación Pública, o sea, SEP, la cual buscaba incluir las zonas rurales, pues consideraba que llevar la educación a todas las áreas del país era muy importante, ya que permitiría que la población se integrara y que impulsaría las fuerzas productivas. También creó el departamento escolar, donde se
dividía en jardín de niños, primaria y hasta universidad, así como las misiones culturales que estaban orientadas a solucionar el problema educativo en provincia. También impulsó y fomentó leer obras clásicas de literatura y estableció bibliotecas en diversos estados y municipios del país. Otra cosa digna de resaltarse del gobierno de Obregón fue el impulso y fomento por el desarrollo artístico del país con la creación del Departamento de Bellas Artes. Durante su mandato, Obregón señaló que no quitaría tierras para dárselas a las que no tenían, aunque consideró que una buena solución sería el fomento de la pequeña agricultura, la que es una política agraria para regularizar y organizar el reparto de tierras bajo la forma de ejido. Después, la introducción de tecnología en la producción agrícola fue una desventaja para los agricultores pequeños, pero benefició a los terratenientes propietarios de los medios de producción. Para 1923, Obregón publicó el Decreto de la Tierra Libre, que si bien permitía la obtención de tierras baldías, el costo no permitía que fuera fácil adquirirlo. Esta problemática propició la creación de organismos como el Partido Nacional Agrarista, la Confederación Revolucionaria Obrero-Campesina, el Partido Laborista Mexicano, la Confederación General del Trabajo, entre otros. Así termina el primer mandato de Obregón. En 1927 se le eligió como presidente ganando con una amplia ventaja. Sin embargo, el 17 de julio de 1928 aún no tomaba poder cuando en una comida en el restaurante La Bombilla de San Ángel, José León Toral se acercó para mostrarle uno de sus trabajos y lo mató con una pistola dándole 6 tiros. Ahora les hablaré sobre el gobierno de Plutarco Elías Calles, que fue de 1924 a 1928. Bueno, pues el 1 de diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles se convirtió en presidente de México tras tener experiencia como gobernador del estado de Sonora. En su política económica estableció el Banco de México como el único autorizado para emitir la moneda. Y el 24 de diciembre de 1924 decreta la creación de la Comisión Nacional Bancaria, cuyo objetivo era supervisar a los bancos, inspeccionar las remesas de fondos y las inversiones y mejorar las operaciones de crédito. Después creó el Banco de Crédito Agrario para garantizar los créditos al campesinado, pero en verdad solo beneficiaba a los terratenientes. Luego, Calles permite la intromisión de expertos estadounidenses a las finanzas de la nación, resultando en que se debían reducir los gastos militares y en las obras de infraestructuras. Calles promulga la ley sobre la repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal, así como la ley federal de irrigación, con lo que aseguraba la productividad y consolidaba la fragmentación, así como la privatización de tierras de cultivo. En esto solo hubo beneficios para unos cuantos, y sobre todo para los inversionistas extranjeros. El modelo económico que Calles siguió fue el del porfirismo, que si bien por un tiempo fue fructuoso, terminó por ocasionarle un debilitamiento en la economía de otros sectores productivos. En cuanto a las Fuerzas Armadas, tenía el objetivo de controlar y dominar, por lo que encomendó al general José Joaquín Amaro de la Secretaría de Guerra y Marina. Él realizó la división territorial del país en 33 y los cambiaba frecuentemente para que no pudieran adquirir como que la fuerza en una zona determinada. Los últimos años de Calles fueron muy conflictivos social y políticamente, porque las protestas de diversas leyes implementadas iban aumentando tanto que resultaron en la Guerra Cristera o Rebelión Cristera, que como sabemos causó demasiados conflictos. Bueno, pues eso fue todo. Gracias.